Bien, volvemos nuevamente, chicos. Volvemos nuevamente y vamos a volver a compartir. Muy bien, no ha habido problemas para ingresar entonces. Perfecto. ¿Cómo me copian los que ya están en aula? ¿Se escucha, chicos? Sí, Lice. Perfecto. Por favor, como siempre, no olviden, por favor, registrarse en el chat. No olviden registrarse en el chat para efectos de control de asistencia. Bien, Verónica, ahora sí ingresaste sin problemas. Sí, Lice, gracias. No, pues ¿de qué? Bien, regístrense por favor. Apenas tengo dos en el chat registrados. Mientras los compañeros se van conectando, pueden visualizar la diapositiva, ¿no? Sí, Perfecto. Entonces, a ver, volviendo, se nos va a alargar la clase esta noche, pero bueno, no importa. Volviendo a lo que estuvimos citando, la propiedad como poder jurídico nos respalda con dos elementos, decíamos, el de atribución y la de exclusión. El elemento de la atribución sosteníamos que otorga al propietario la facultad de generar cualquier utilidad que pueda reportar el bien. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clasificación de bienes y vimos además lo que son los frutos naturales y los frutos civiles, que no eran otra cosa de utilidad, de provecho para el propietario del bien, dependiendo si estaban en la categoría de frutos naturales o frutos civiles? Fíjense que el derecho de propiedad convierte esa facultad de recibir, de generar, de obtener réditos en un elemento de la propiedad que se llama atribución, ¿no? Cuando ustedes generan un préstamo de dinero a alguna persona a cambio de un interés mensual, están haciendo como propietarios de ese bien que el bien que les pertenece genere utilidades, genere réditos, genere ganancias. Y eso está previsto como el elemento de la atribución, que es un elemento de la propiedad. El elemento de la exclusión, que consiste en generar en las otras personas el respeto de lo que es del propietario, de aquello que es suyo, viene, viene a corroborar ese sentido de pertenencia del que les hablaba, ¿no? Ese sentido de pertenencia de decir, esto es mío y tú tienes que respetar. Yo puedo hacer lo que quiera con mi bien y tú no puedes decir nada, no te puedes meter, no puedes alegar. Excluye a cualquier otra persona de poder impedir que el propietario haga algo con lo que le pertenece. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las características que podemos identificar en el derecho de propiedad? Cuatro características esenciales de las muchas que existen según los autores que han podido escribir sobre el derecho de propiedad. Una de las características de la propiedad es que es un derecho real, por eso la estamos estudiando en esta materia. Y la llamamos a la propiedad derecho real porque el bien está sometido a la persona, pertenece a la persona, es propiedad de la persona, ¿no? Y la propiedad, por la característica de esto que se llama derecho real, viene a ser uno de los derechos más completos y por excelencia, ¿no? De disposición que pueda tener el propietario.
Como dice algún autor, no hay otra cosa mejor para el hombre que hacerse de la propiedad de bienes, ¿no? Entonces, la primera característica, como ven en pantalla, es que la propiedad es un derecho real. Es un derecho absoluto. Y acá pueden intervenir todos los que quieran, chicos, ¿no? Esto es mío y puedo hacer con él lo que yo quiera. Soy el propietario, con las limitaciones que acabamos de ver, lógicamente. Esto es mío, yo puedo hacer lo que quiera. Soy el dueño absoluto de esto y nadie me puede decir qué es lo que debo hacer o qué es lo que puedo y no puedo hacer con esto. ¿Ya? Esa característica de ser derecho absoluto, ¿ya? Derecho absoluto, es el ejercicio de ese poder jurídico llamado propiedad, ¿sí? De aquello que me permite usar, gozar y disponer. Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. Entonces, esta segunda característica que establece que la propiedad es un derecho absoluto, porque independientemente de las limitaciones que acabamos de ver, como el abuso del derecho, la expropiación, además, algún otro autor ha establecido otra limitante más al derecho de propiedad y la ha denominado que es la usucapión. Este autor dice que la usucapión también es un límite al derecho absoluto de propiedad. ¿Por qué? Porque le pone un alto al propietario cuando éste no ha ejercido su derecho de propietario o porque no le ha dado una función social a esa propiedad. Entonces, cuando el poseedor entra en posesión del bien con las características, con los elementos y los requisitos que hemos visto hace un momento, le está poniendo un límite al derecho absoluto de propiedad y le está diciendo, por el transcurso del tiempo y de haber poseído este bien, yo puedo hacerme propietario y puedo delegar al verdadero propietario. Y considero que tiene nomás sustento lo que ese autor manifiesta cuando dice que la usucapión también es una limitante al derecho absoluto de propiedad. Tercera característica, la propiedad es un derecho exclusivo, ¿sí? Porque sobre un bien determinado, dice, no puede existir otra persona con un derecho igual o análogo. No debería, porque esto al ser mío, chicos, mal podría ser de otra persona al mismo tiempo. La exclusividad la tengo yo. De ahí que la tercera característica de la propiedad es que es un derecho exclusivo. Cuarta característica, la propiedad es un derecho perpetuo, porque no se extingue. Porque si fallece el propietario, ¿quiénes se hacen cargo de ese bien? A ver, ¿quién me dice? Es un derecho perpetuo. Los Dice. ¿Quiénes se hacen ujú. cargo? Adelante, Vanessa. ¿Quiénes? Si fallece el propietario de un bien, un auto, una casa, un lote, una tienda, lo que sea, Los que se hacen declarar herederos. se llaman, ¿cómo? Se llaman Herederos, dice. herederos. Se dice que es un derecho perpetuo porque el bien no se va a extinguir, o mejor dicho, el derecho de propiedad sobre el bien no se va a extinguir, ¿sí? Y aunque muera el titular, el derecho de propiedad se va a transmitir a sus herederos. Y así sucesivamente, siempre se va a estar
ejerciendo el derecho de propiedad, salvo que en algún momento se venda o se transfiera a otros o a otro ese derecho propietario sobre un bien. De ahí que la cuarta característica tiene que ver con que la propiedad es un derecho perpetuo. Ahora, ¿de qué modos o de qué forma, si quieren llamarlo así, puede adquirirse la propiedad? ¿Qué podría hacer yo para adquirir la propiedad de un bien? ¿Sí? Y ahí nos muestra una relación del criterio de dos autores, el profesor de Pina y el profesor Bocans, para establecer qué significa o en qué consisten los modos de adquirir la propiedad. El profesor de Pina dice, adquirir significa hacer propio un derecho o un bien que no nos pertenece, de acuerdo con las normas relativas al derecho de propiedad, ¿no? Dice, adquirir quiere decir hacer mío un derecho o bien que no me pertenece. El profesor Julien Bocans dice, se entiende por modo de adquirir el acto o el hecho jurídico cuyo efecto, según la ley, va a ser la transmisión de la propiedad y los derechos reales en general. ¿No? Está hablando ya, no. Lo que va a ocurrir es que del propietario de un bien, llegado un momento, va a ocurrir la transmisión de ese derecho propietario y de cualquier otro derecho real. Por eso les decía, cuando el titular de un bien fallece, ¿el bien también muere? No, porque quienes se declaren herederos van a asumir la calidad de propietarios de lo que en su momento fue de su fallecido padre o madre. Ahora, existen diversos o diferentes modos de adquirir la propiedad. Y vamos desde el origen, porque la doctrina civil en este tema de la propiedad y tratando de ver cuáles son los modos de adquirir la propiedad, empieza a hacer un análisis y dice, hay un modo originario, es decir, hay un modo que hace muchos años atrás, cuando se originó el entendimiento del derecho, ¿no? Tuvo que ser un medio legal, el primero en realidad. Y a este medio original, llamado modo originario de adquirir la propiedad, sí, se la conoce como la primera situación y circunstancia por medio de la cual el ser humano empezó a adquirir la noción de ser propietario de algo. Y esto se da con las tribus sedentarias, aquellas que, llegado el momento de la evolución social y humana, ¿no? Entendieron que ocupando un determinado territorio, también se hacían propietarios. En la antigüedad, chicos, ¿dónde existía pues derechos reales, tránsito, alcaldía en estos años que estamos revisando como antecedentes? Ningún lado. ¿Sí? Ningún lado. Todo era instinto en muchos casos, todo era la satisfacción de una necesidad. Y después pues se van generando ya lo que se conoce como, desde lo más básico, como textos, libros, normas, de todo tipo para poder regular los actos que realizan las personas. Entonces, el modo originario de adquirir la propiedad es la ocupación. Acá me gusta, acá ocupo. Y de ahí nacerá seguramente después de un tiempo la figura de la posesión con la concurrencia de dos elementos, corpus animus, con la finalidad de hacerme
propietario. Y al finalizar de todo, lo que la autoridad judicial ha dictado es que eres propietario. El modo originario de adquirir la propiedad se llama ocupación, ¿ya? El modo derivado, son dos, modo originario, la ocupación, y el modo derivado. Ya el modo derivado de adquirir la propiedad, o como formas o modos de adquirir la propiedad, se basan en todos los actos jurídicos o medios legales de transferencia de los bienes de un patrimonio a otro. ¿Ya? Por eso se llaman modos derivados. Y entre estos modos derivados se puede hablar de aquellos bienes que se adquieren a título universal. Cuando uno habla de adquirir un bien a título universal, es que está aceptando adquirir todos los bienes, universo, todos los bienes de la persona en cuestión. ¿Ya? Una cosita, chicos, tengo en el chat 8 nombres en esta sesión. Por favor, no se olviden, los que no han puesto sus nombres, pónganlos. Otro modo de adquirir la propiedad, y esto lo conocemos todos, por acto entre vivos. ¿Se puede adquirir la propiedad por acto entre vivos? Claro, una compra-venta, ¿cierto? Un compromiso de compra-venta o un contrato de compra-venta. Por causa de muerte podemos adquirir los bienes, negocios, eh, qué sé yo, que le hubiera pertenecido a quien en vida fue o fuera nuestro padre o abuelo. Se puede, Herencia, ¿no, doc? exactamente, a eso se llama mediante el derecho de sucesiones, sucesión hereditaria, recibir la herencia. También podemos adquirir el derecho de propiedad sobre algún bien a título particular, cuando se celebre un contrato de compra-venta, algo, pero de forma específica, no universal. Cuando hablamos de universal, hablamos de todo lo que hubiera tenido el que falleció. A título particular, hablamos de un bien en específico, que lo podemos hacer. Podemos precisar en audiencia, ¿sí? Podemos. Cuando estamos adquiriendo la propiedad de algún bien, podemos precisar el cómo lo estamos adquiriendo, qué requisitos hemos cumplido y pidiéndole al juez que declare procedente o probada la demanda que estoy haciendo. ¿Ya? A título gratuito. ¿Será que podemos adquirir un bien a título gratuito o no se puede? A ver, los escucho. ¿Se puede o no se puede? Adquirir un bien a título gratuito, es decir, no pagando. Tal vez se podría considerar, ¿no, doctor? Tal vez una empresa, no sé, llegar a un departamento, un bien, tal vez, a un empleado. Ya, pero ¿bajo qué figura nos podría dar? Se trata de bienes. ¿Mm? La donación, por ejemplo. ¿En qué consiste la donación? Es un contrato por el cual una persona, por un espíritu de liberalidad, concede a otra algún bien, derecho o título en dicha calidad. En la donación, el que recibe el bien Por ejemplo, donado, ¿paga algo o no paga? Adelante, Lina. por ejemplo, Lice, por ejemplo, algunas donaciones en las instituciones, para las instituciones públicas, por ejemplo, para construir una escuela, las comunidades donan los terrenos, ¿no? Entonces, si eso ya, pues,
es una que no recibe ningún beneficio de parte de dinero, nada, ¿no? Donan, ¿no ve? Porque va a Exacta, ser en bien social de la comunidad. exactamente. Por tanto, la donación es un contrato, es un contrato a título gratuito, no se paga nada a quien va a recibir. A eso se refiere. ¿Y es un modo de adquirir la propiedad, la donación o no es? Si me donan algún bien, Sí, ¿adquiero la propiedad o no? sí, Liz. Sí, adquiero la propiedad. De ahí que está consignada en la diapositiva como un modo de adquirir la propiedad de un bien a título gratuito. Lo contrario, adquirir un bien a título oneroso. ¿Qué quiere decir oneroso, dijimos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Con las Bueno, obligaciones que se va a adquirir. Cerca, cerca. ujú. ¿Qué es oneroso? Una- ujú. Mediante un ejemplo puedo decir, Lice. Claro, claro. Adelante. Bueno, yo escuché de una persona que cuando pues cuidó a una persona mayor, adulta mayor, a un adulto mayor, pues ¿Ya? bueno, seguramente lo ha debido cuidar unos 10 años así, pero con la condición de que hasta que fallezca, pues te lo damos el departamento, ¿no? Que lo cuide bien, lo trate bien y en fin, pues recibe ese servicio, ¿no? Que ha hecho y pues de manera del trabajo que has realizado y va a tener el oneroso, lo que dijo el Solís. ¿Sí? ¿Alguien más? Para precisar. Lice, ¿puede ser una prestación económica que estén de acuerdo ambas partes? También Sí, puede. sí. Lo oneroso, chicos, radica en lo costoso. En el contrato de donación, en la donación, si yo voy a donar a una institución un determinado bien, la institución no me va a retribuir con ningún pago. ¿Por qué? Porque yo he ofertado la donación, he ofertado regalar el bien, ¿cierto? Por eso es que es un contrato a título gratuito, no está pagando. Pero cuando hablamos de onerosidad, quiere decir que hay de por medio un valor económico, un costo económico. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, algunas formas de adquirir la propiedad ya dijimos. Didácticamente las dividimos en originarias y derivadas. La originaria siempre va a ser la ocupación. Fíjense la diapositiva. La usucapión también está en la categoría de formas de adquirir la propiedad. La accesión, lo propio. La sucesión hereditaria, recibir herencia, lo propio. La adjudicación, conforme ustedes preguntaban, ¿qué pasa si El eh, gato está asustado. en 40, a ver, El gato aquí. a ver, Puta. una deuda de dinero, ¿ya? Una deuda de dinero que no ha podido ser pagada y el acreedor lo que ha hecho es iniciar un proceso de ejecución para cobrar ese dinero. La acreedora ha llegado al remate de los bienes del deudor, pero para los remates no se ha presentado ningún postor. Entonces dice la ley que cuando en los remates no se adjudica el bien a ningún postor, tiene derecho preferente de adjudicarse el inmueble el acreedor, es decir, a quien se le debe plata. Pero ¿cuál es el tema? Que la adjudicación como modo de adquirir la propiedad la concede el juez. El juez me va a dar la minuta de transferencia o de adjudicación del inmueble que se habría rematado. A eso se llama adjudicarse, adjudicación. Contrato. ¿Puedo adquirir el derecho de propiedad de un bien mediante un contrato o no puedo? ¿Qué dice? ¿Puedo o no puedo?
Puedo. El contrato de compra-venta. Si compro algún bien, me estoy haciendo dueño. ¿Sí o no? Contrato, ley. La ley nos permite comprar, vender. Y si compramos, adquirimos la propiedad de lo que hemos comprado, así como lo indica la especificación. ¿Listo? Entonces, esas son formas de adquirir el derecho de propiedad. Y ahí vienen y tienen ustedes cada uno de los de las formas debidamente detalladas. Fíjense lo que dice la ocupación como modo originario de cumplimiento de las, ¿cómo se dice? Adquirir la propiedad de los bienes. Ocupación. En el derecho romano se la conocía como ocupatio y consistía en adquirir un bien por el hecho de ocuparlo, con la única limitante que ese bien no haya tenido propietario anterior. ¿Sí? La ocupación consiste en el hecho de tomar posesión de una cosa no perteneciente a nadie con la intención de adquirir la propiedad. ¿Sí? Usucapión es una forma de adquirir la propiedad de un bien poseyéndole por el tiempo que establece la ley. Puede ser 5 años, puede ser 10 años o puede ser 3 años. La accesión también es un modo de adquirir la propiedad, ¿sí? De bienes que se unen o se incorporan de forma natural o artificial de una propiedad a otra. ¿Ya? Se llama accesión. Puede haber una forma paulatina, es decir, de a poco, o puede haber una forma brusca, de prepo. Pero la figura de accesión como forma de adquirir la propiedad está determinada en el Código Civil. Por sucesión, hemos hablado, por herencia, por adjudicación en algún remate y por contrato cuando las partes firman un contrato para poder comprar, vender algún bien de su propiedad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O está bien? Licen, Adelante, una adelante, consultita. adelante. Por ejemplo, como has hablado de usucapión, ¿cuál sería la diferencia entre la posesión entre los 3, 5, 10 años? ¿Qué diferencia hay en ese trámite que se realiza, licenciado? Ah, ya, gracias. Adelantándonos para que no quede duda, vamos a explicar. A ver, la posesión es el hecho de tomar bajo nuestra tenencia un bien, que cumpliendo con los requisitos, chicos, esa posesión se va a transformar en la base de una usucapión, ¿sí? De una usucapión. ¿Qué dice el artículo 134 del Código Civil? ¿Ya? Dice, el 138 dice, se adquiere la propiedad de un inmueble por el solo hecho de ejercer posesión por 10 o más años. Lo que quiere decir que el poseedor, estando en posesión del bien, de un bien, por 10 o más años de manera continua, puede fácilmente, ¿sí? Puede fácilmente eh, perder su propiedad como propietario y el otro ganar la propiedad. ¿Sí? Fácil, puede hacer. Entonces, lo que ocurre es que hablando de la usucapión, la base de la usucapión, Lina, y a todos chicos, la base para poder hablar de usucapión de un bien, la base para poder demandar la usucapión de un bien es la posesión.
no se puede comprobar ninguna demanda de usucapión si no hay poseedor. Entonces, quienes demandan la usucapión de un bien son los poseedores, que están hace tiempo, digamos, en ejercicio de la posesión del bien por distintos motivos. Entonces, la diferencia, que no hay tanto, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la posesión de un bien, ese poder de hecho que tiene una persona para usar y disfrutar de un bien que no le pertenece, va a concurrir nomás como base de la usucapión, porque la usucapión como modo de adquirir la propiedad necesita demostrar la posesión. ¿Sí? Necesita demostrar la posesión. Entonces no hay muchas diferencias entre lo que es una demanda de, digamos, una demanda de posesión y una demanda de usucapión. No. Si alguien inicia una demanda de usucapión, va a ser el propietario. Cuando deduzca o sospeche que la persona o las personas que están viviendo en su inmueble, lo que están queriendo es adquirir la propiedad. Y no están viviendo solo por vivir. Entonces lo que va a hacer el propietario es, puede ir a su casa porque es su casa, es su propiedad, puede ir y habilitarse un dormitorio donde se quede. ¿Sí? Donde se quede. Entonces, de ser así, y si el poseedor inicia una demanda de usucapión, no va a poder acreditar una posesión pacífica, pública, inequívoca y continua. Y si no acredita eso, va a perder el proceso. Entonces, no debiéramos encontrar diferencias entre la posesión y la usucapión. Lo que debemos establecer es que la posesión es la base para interponer una usucapión con la finalidad de adquirir la propiedad del inmueble en cuestión. Posesión y usucapión, chicos, van de la mano. Sí o sí. Para yo pretender ganar la posesión o la usucapión, debo acreditar la posesión. O sea que le voy a pedir una certificación a la OTB, le voy a pedir una declaración a mis amigos, testigos y demás. ¿Sí? ¿Está claro o hay alguna pregunta? ¿Todo está bien? Lina, ¿me has entendido? Correcto, Lice. ¿Y este tipo de trámites, qué tiempo de duración tiene, licenciado? A ver, si una persona considera que ha estado en posesión de un bien, digamos 10 o más años, y en ese tiempo, como dijimos, ha hecho mejoras, ha construido, ha pintado, eh, ha hecho instalar servicios básicos, paga los aportes a la OTB, cuando le ha llegado alguna notificación, ha ido y ha pagado los impuestos de la casa y demás, ¿sí? Y considera esta persona que tiempo, 10 o más años está cumplido, que existe el elemento corpus, existe el elemento tal, inicia la demanda, en teoría no tendría que durar más de 6 a 9 meses. En teoría, ¿no? Conforme dice el Código Procesal Civil. Pero en la vida real, chicos, la usucapión es una de las formas más completas de adquirir la propiedad. Más completas. Porque debes cumplir estableciendo prueba que no deje lugar a ninguna duda. Y ya les he explicado qué es lo que deben tomar de la posesión. No solo los elementos constitutivos, sino especialmente los requisitos, cuidando de que no se genere alguna circunstancia o situación que me impida iniciar la demanda de usucapión. Si yo considero haber estado 10 o más años, considero
que en el transcurso del tiempo en el que he estado, he obrado como un buen propietario, con prueba en mano, lo más seguro es que ganes. Ahora, en la realidad, ¿cuánto dura un proceso de usucapión? Miren, yo tengo 2 procesos de hace 4 o 5 años. Seguimos esperando sentencia. Hace 8 meses, 9 meses. El proceso lleva por unos 4 o 5 años más o menos. Imagínense, ya mucho va a depender, Lina, del juzgado al que le toque. Si le toca a un juzgado que está al día con sus cosas, con sus causas, va a salir nomás rápido. Pero si le toca a un juzgado el proceso judicial que está en sus laureles y no te va a recibir además, el hecho de que se acelere un proceso de usucapión depende de la carga procesal que tiene cada juzgado, chicos. Hay juzgados que están con sus causas más o menos al día, hay otros que están demorados y hay otros que están súper demorados. Entonces, entre 3 años, 2 con suerte o quizás 4, dependiendo cómo se comporta la otra parte en el juicio, el poseedor podría sacar una sentencia entre los 6 meses a 9 meses. ¿Listo, Lina? ¿Está claro? Sí, está claro, Licen, gracias. Ya, demora. Es un proceso ordinario tipo, se acompaña toda la prueba que quisieras, en la que quisieras demostrar que has estado en posesión, que nadie te ha perturbado, que has sido pacífica y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, sí que te van a respaldar, digamos, las pruebas que presentes para poder demostrar que ha habido posesión. ¿Listo? Bien, en la última partecita de la clase, chicos, porque estamos llegando a la tercera sesión, ya 2 minutos y medio faltan, y lamentablemente el plan gratuito del Zoom que tenemos nos obliga a esperar 10 minutos después de la segunda sesión. Vamos a aprovechar para hacer un análisis entre lo que es la posesión y la propiedad, y para que vean cómo los tribunales de justicia y los altos tribunales, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia que está en Sucre, cómo es que analizan, mencionan, opinan e interpretan sobre lo que es la posesión, la usucapión y también la propiedad. Y se van a dar cuenta perfectamente que lo que hemos hablado en clase, incluido el día de hoy, es la misma manifestación, quizás con lenguaje distinto, que hacen los magistrados con respecto a estas figuras. Mientras vamos a tomarnos los minutos una vez que concluya esta lección para volver a la ultimita, que es solo de 20 minutos, voy a yo cargar un auto supremo que lo vamos a analizar en aula virtual, conforme vayamos con los 20 minutitos, para poderles demostrar que todo lo que estamos hablando, hasta con terminología popular, lo hace el Tribunal Supremo de Justicia. Habla de la posesión, habla de la usucapión, habla de la propiedad, hace el análisis y van a ver que va a ser el mismo argumento que estamos manejando en clase al estudiar a la posesión, a la propiedad y hablar un poco de la usucapión. ¿Listo? Entonces, en cuanto se corte, nos tomamos esos minutos que por regla el Zoom nos pone, ¿no? Y apenas cargue el otro enlace, les paso para concluir con una sesión de
de 20 minutitos, chicos. ¿Estamos? A los que no se han dormido les agradezco mucho. Sé que es cansador, peor cuando hay que esperar estos minutos para cargar el Zoom, pero bueno, una pequeña sesión de 20 minutos y con eso terminamos, ¿ok?